Bueno. Bueno, vamos a empezar la reunión. Estamos en un número considerable ya, 81 alumnos, 80 alumnos, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy no es muy larga, pero justamente partiendo para evitar eso, ¿verdad? Bueno, hoy nos toca iniciar la parte de aparato urinario, ¿verdad? Ecografía renal, vamos a dar que es el estudio básico, primeramente para estudiar el riñón, ya sea en la anatomía o en la parte de morfología también. No estudiamos la funcionalidad. Esta es una pregunta de examen, ya les digo. Hay estudios que evalúan la funcionalidad del riñón y otros que estudian solamente la anatomía. La ecografía abdominal es uno de los estudios que estudia solamente la anatomía en sí, la morfología. La función en sí dan los estudios que captan el contraste, por ejemplo. O sea, urotomografía con contraste, también urograma de excreción, evalúan indirectamente la funcionalidad. Eso vamos a ir viendo en los demás estudios para ver entonces cómo evaluamos si un riñón funciona o no por la captación de contraste, ¿verdad? Entonces, si no capta contraste, no funciona ese riñón. Es una de las formas de evaluar la funcionalidad del riñón, mientras que en la ecografía no hacemos eso. Nosotros estudiamos la anatomía, la morfología, algunos parámetros y la vascularización también a través del Doppler. Entonces, eso nosotros sí podemos evaluar por ecografía renal, ¿verdad? Entonces, es un estudio inicial para poder evaluar entonces el riñón. Tenemos que tener un repaso anatómico de lo que es la anatomía renal, ¿verdad? Tiene forma de habichuela o forma de un peixão, ¿vean? Entonces, ¿cómo tiene el contorno liso, convexo? La superficie es cóncava por dentro. El ilio renal, tenemos la arteria renal, la vena renal por detrás y la pelvis renal, sistema colector en sí. Entonces, eso es a nivel del ilio renal. Entonces, se continúa con una cavidad central que es el seno renal. Esto es el seno renal por dentro del riñón ya. El ilio renal está a nivel de los bordes, donde le llegan los, ¿cómo se dice? Los vasos renales en sí. Bueno, el seno renal, como ven, ramas de la arteria renal, vena renal y el sistema colector que es los grupos caliciales y la pelvis renal en sí. Entonces, eso es la parte de anatomía. Tenemos que conocer bien la anatomía. ¿Por qué? Porque hay variantes anatómicas. Entonces, para no confundir con un riñón patológico, hay también variantes anatómicas y tenemos que saber cómo es el riñón normal, ¿verdad? Entonces, el parénquima renal por ecografía. Por ecografía es corteza renal, que es la cortical en sí. La corteza sí es homogénea. Después tenemos las pirámides medulares un poquito más hipoecogénicas. Entonces, por esto es la cortical y tenemos la corteza, las pirámides medulares, los grupos caliciales. Acá es donde se colecta el sistema colector. Entonces, esta es la... Eu estou isso em um corte axial. Esto es un corte longitudinal. Vemos todo el riñón en su extensión. Esto es el grupo calicial superior, grupo calicial medio y grupo calicial inferior. Es un corte longitudinal. Sería este corte, esto, pero vemos así, de largo. El paciente está acostado, pues. Entonces nosotros, el traductor viene acá al costado del paciente, ¿sí? Bueno, después tenemos... Entonces, esto es nuestro corte longitudinal. Este es el riñón derecho. Esto que vemos acá es el hígado también.
Esto que vemos es la grasa perirenal por alrededor del riñón, ¿sí? Doutor, Sí, te escucho. você disse que a corteza é homogênea e depois disse o que mais que cortou-se el áudio. Sí, bueno, hay que atender eso. El parénquima renal en sí, ¿verdad? Está compuesto por dos estructuras, que es la corteza y las pirámides medulares. Entonces, el parénquima es heterogéneo, pero la corteza sí es homogénea. La corteza es lisa, que es lo que vemos, y por dentro un poquito más negro, por decir así, más oscuro, son las pirámides medulares. Entonces, por eso se dice que el parénquima es heterogéneo, pero la corteza sí es homogénea. Eso es, la corteza es donde están las nefronas, en sí, la unidad funcional del riñón. Mientras que las pirámides medulares es donde se empiezan a formar el sistema tubular o el sistema colector. Por debajo de las pirámides ya tenemos los cálices renales, que son estos que se forman después y forman la pelvis renal. Así es. Bueno, entonces tiene una cápsula fibrosa también, delgada, que se suele ver por el riñón. Esta línea ecogénica, esta línea blanca que separa del resto, es la cápsula renal. Entonces, rodeada por grasa perirenal y la fascia fibrosa, esos son ya los ligamentos del riñón, la fascia de Gerota. Bueno, eso seguro son cosas que vieron en anatomía, que era el sistema de fijación del riñón. ¿Por qué es importante esto? Porque estos son las estructuras que mantienen al riñón en su lugar. Acuérdense, el riñón es un órgano retroperitoneal, pero hay ciertas variantes que a veces no encontramos el riñón en la fosa renal propiamente dicha, encontramos en otras estructuras, o sea, en otras regiones como en hipogastria, por ejemplo, ya es una ectopía renal que vamos a estar mirando enseguida, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá de vuelta, el corte longitud, esto es un corte longitudinal del riñón y esto es un corte transversal. Esto es como si fuera esto es el equivalente al corte axial que dijo el compañero, que se ve en tomografía después. O sea, nosotros vemos una porción medio redondeada del riñón, pero vemos en cortes así, como si fuera que le atravesó una espada por la mitad. Mientras que esto, sí, mide el riñón en toda su extensión. Bueno, después tenemos, siguen entrando compañeros, voy a admitir un ratito. Ahí. Bueno, entonces, vean el riñón normal. Dice, ecografía, el corte sagitario longitudinal y el corte transversal. Muestran una anatomía normal, dice, con diferenciación. Acá se ve mejor todavía. Vean esto, la corteza lisa y las pirámides más hipoecogénicas. Entonces, ahí se ve. Entonces, eso es lo que, cuando ustedes ven una ecografía y su informe dice diferenciación córtico-medular adecuada, es esto, corteza y médula. Y estos son los grupos ya galiciales, lo más ecogénico, lo más blanco por dentro. Entonces, cuando hablamos de diferenciación córtico-medular, entonces esto, corteza, médula, se ven estas estructuras. Esto es lo que tenemos que ver normalmente entonces en un riñón. Si nosotros tenemos una diferenciación córtico-medular alterada, por ejemplo, es que no vamos a diferenciar estas estructuras. Entonces, lo más probable es que sea todo homogéneo. Cuando es todo homogéneo es porque está alterado ya. Eso es lo que de vuelta volvemos acá. Parénquima renal. Dos cosas están compuestas, entonces es corteza y pirámides medulares. Entonces, no puede ser homogéneo el total. Solamente la corteza es homogénea y después las pirámides son más oscuras. Eso es lo que quiero que manejen, ¿verdad? Bueno. Doutor, Sí. a diferenciação córtico-medular, então, é essa característica heterogênica da corteza. Acá, por ejemplo, les tiro algunas características del riñón normal. Este está mal expresado nomás, donde dice parénquima homogéneo. Es homogéneo la corteza y, como dice, excepto para las pirámides que son hipoecogénicas. Entonces, lo que vemos, sí, lo que vimos ahí. Corteza, entonces, homogénea, esto,
Y estos son pirámides hipocogénicas, así. Por eso en conjunto sí es heterogéneo. Así es, no sé si quedó claro esa parte, ¿verdad? Sim, obrigado. Sí. Bueno, después lo que tenemos que tener en cuenta es esto, ¿verdad? Las características, cómo nosotros vamos a manejar un riñón normal, ¿verdad? Una media de 11 centímetros en tamaño. El tamaño es importante a la hora de saber si el riñón es grande o chico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso significa que está funcionando bien o mal. Si el riñón es chico, menos de 9 centímetros, quiere decir que está funcionando poco o está funcionando mal ya eso, tiene una falla. Y si es más grande, también puede ser que esté funcionando mal, por ejemplo, porque está infectado, por ejemplo, creció el riñón. Entonces, vamos a ver después algunas variantes de eso también. La cogenicidad, dijimos, entonces es similar al hígado. Y en el izquierdo es similar al vaso. Entonces siempre vamos a tener estos cortes. Miren, esto es el hígado, por ejemplo, y tiene que ser bastante similar. Similar, ahí bien, acá inclusive no se llega a diferenciar, pero es solamente por artefacto. Entonces es similar, es gris, gris claro, por decir así. Entonces el seno renal es ecogénico, que es lo que está en el medio. Estos son los senos renales. Senos renales ecogénicos, la superficie lisa, ¿verdad? Que es los bordes. Los bordes son lisos. Hay algunas variantes que vamos, como dijimos que era el borde similar al fechado, entonces vamos a tener bordes lobulados. Pero esos son variantes nada más. Bueno, entonces esto es lo que quiero que manejen entonces un riñón normal. Pregunta de examen, entonces de acá puede salir varias preguntas, justamente el tamaño del riñón, a pesar de que parece mucha anatomía, pero bueno, nosotros tenemos que saber cuando un riñón es pequeño, puede ser por una falla renal crónica, por ejemplo. Entonces, cuando un riñón es grande, ya puede ser por infección, por ejemplo. Entonces, por eso es que la anatomía es fundamental. Bueno, cuando pedimos una ecografía renal, ¿verdad? Indicaciones básicas. Eso siempre también es importante saber pedir el estudio, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un cólico renal, por ejemplo, o sea, un dolor a nivel de las fosas lumbares, vamos a sospechar primeramente en búsqueda de litiasis renal. Entonces, sí podemos pedir una ecografía de entrada. La misma cosa si tenemos una infección urinaria, por ejemplo. Infección urinaria no solamente puede ser a nivel de la vejiga, entonces puede ir la infección urinaria alta, que son las patologías renales, entonces infecciosas. Las famosas pielonefritis. Pielonefritis. Entonces, anomalías congénitas. Anomalías congénitas son para ver defectos de repente malformaciones sí, del nacimiento, alteraciones metabólicas, en este caso cuando un análisis, por ejemplo, está alterado, la parte de los electrolitos, acuérdense que la función de los riñones es el filtrado justamente de los nutrientes, o sea, y de ciertos fármacos también, y de los electrolitos. Entonces, si eso está alterado, nosotros vamos a tener alguna dificultad, entonces podemos ver si el riñón está mal, o sea, en una estructura, o sea, en su estructura, si está mal o no. Hipertensión arterial también para presión. Una de las causas de la presión alta es porque la sangre llega mal al riñón. Eso generalmente suele ser por alteraciones de los vasos renales, o sea, del hilio renal en sí. Por ejemplo, pacientes jóvenes, o sea, de 20 años a 40, por ejemplo, que tienen una presión de 200, 100, por ejemplo, de 200 milímetros de mercurio con 100. Una presión alta que no se debe con ningún antihipertensivo, se busca la causa renal. Otra de las cosas en fisiología seguro dieron, el riñón tiene el 12% del gasto cardíaco, entonces el 12% de la sangre por minuto le llega al riñón, o sea, a los riñones. Un importante flujo, por eso tenemos, entonces influye bastante en la presión arterial. También otra de las búsquedas siempre de los tumores renales, ¿verdad? Ya sean benignos o malignos. Entonces esas son las
indicaciones, hay muchas más, ¿verdad? Pero son las principales que se dan entonces a la hora de estudiar el riñón. Entonces, para eso, tienen que saber cuándo. No hay una contraindicación también. Acuérdense que el estudio es inocuo, ¿verdad? Es inocuo, entonces no tiene un daño en sí el ultrasonido. Entonces, no hay contraindicaciones como en radiología, por ejemplo, en el tema del embarazo o en otras. O tampoco tenemos contraste para la alergia al contraste, por ejemplo, para que sea una contraindicación. Entonces, no existe una contraindicación absoluta. Bueno, seguimos. Entonces, variantes de la normalidad. Cuando nosotros tenemos un riñón normal, pero que es diferente a lo que vimos. Acuérdense esto. No es el riñón clásico, pero puede haber algunas alteraciones anatómicas que no necesariamente significa que el riñón está enfermo, ¿verdad? Y una de ellas es la hipertrofia de la columna de Bertin. ¿Por qué esto es importante que les mencione? Porque suelen confundirse con tumores, por ejemplo. Entonces nosotros vemos esto, por ejemplo, esto vemos acá, esto es un corte longitudinal del riñón y vemos esta alteración y esto en el corte transversal y parece un tumor ahí. Puedo decir, esto parece un nódulo acá, ¿verdad? Pero la diferencia contra un tumor es, por ejemplo, que estas hipertrofias tienen un grupo calicial que drena, entonces es una unidad funcional del riñón, que es lo que vemos ahí. Entonces, variaciones entonces de la hipertrofia. Entonces, nosotros tenemos que manejar esto. Entonces, tienen ciertas características como ven ahí. Entonces, tiene un defecto del parénquima, pero se continúa con la corteza renal también y contiene pirámides renales. Entonces, es una especie de nódulo, pero tiene unidad funcional del riñón. Entonces, tiene corteza, tiene pirámides medulares y tiene el grupo calicial que drena. Entonces, no es un tumor, entonces, y tiene una arteria, una rama de las arterias renales que le nutren también. Entonces, eso es importante a la hora de conocer una variante anatómica. Nosotros, en el caso, cuando hacemos ecografía, manejamos estos criterios, ¿verdad? Y entonces ustedes, si nosotros ponemos esto, una hipertrofia de la columna de Bertin, ustedes ya van a saber que es variante de la anatomía nada más, variante de la normalidad. No es que van a mandarle a operar al paciente, ¿verdad? O sacar ese riñón. Porque generalmente, entonces, eso es lo que tiende a confundir. Entonces, esto es una de las variantes normales. Entonces, que tengan, entonces, una especie de nódulo, pero que tiene unidad funcional del riñón. Y ahí, entonces, se descarta un tumor.